Paz a vos, amados hermanos de la Iglesia de Dios. Soy la hermana Suri Sagday Santiago Jiménez, de la Ciudad de México, del país del mismo nombre, México. Continuando con el temario que nuestros hermanos administradores han planificado, seguimos hablando de las epístolas, con el subtema la quíntuple apelación para ser justificados únicamente por fe. El tema de hoy lleva por título Segunda apelación, volver a motivar el afecto por el ministro de Dios. Nuestra lectura base es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos del 12 al 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque ninguno me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio desde el principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pues, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por decir la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrárselo lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amados hermanos, les invito a hacer una oración antes de continuar. Eterno y santo Dios, que moras en las alturas de los cielos, gracias te doy por todas estas bendiciones que nos das. Gracias por la oportunidad de poder participar en tu evangelio. Gracias, Santo Padre, porque has puesto hermanos administradores que nos guían y nos llevan a nosotros crecer cada día más. Gracias por corregir nuestros errores y porque nosotros podemos ver cada día cómo podemos ir modificando nuestra actitud para poder crecer y para estar cerca de ti y no seguirte ofendiendo. Te pido por favor que en este momento tú nos guíes, nos dirijas y que cada palabra sea dirigida por ti. Te lo pido y te lo suplico por tu amado Hijo Jesucristo. Amén. En este tema tomaremos varios asuntos muy interesantes, los cuales yo les invito que los analicemos, los comprendamos y tratemos de entender de manera espiritual, ya que hoy en día las iglesias ha caído en varias faltas sin querer, algunas veces por ignorancia, otras porque son emocionalmente carnales y no queremos reconocer que nuestros hermanos ministros son siervos de Dios. Algunas veces por desconocimiento, falta de enseñanza o por no haberlo escuchado, lo cual también nos lleva al desconocimiento, cuando no lo hemos escuchado, ¿verdad? Sin embargo, hoy analizaremos esos puntos para corregirnos si estamos haciendo algo impropio o evitar caer ofender a Dios al ofender a sus siervos, los ministros. Este tema hoy nos enseñará a ver cómo ser con nuestros amados ministros y no caer en el error que habían caído en Galacia. La comunidad de Galacia se había dedicado a atacar al Pablo de manera personal y por el ministerio. Lastimosamente, hoy en día también hay, o mejor dicho, digámoslo de esta manera, vemos hermanos que siempre se están señalando al ministro, sin tomar en cuenta que ofendemos directamente a Dios. Las ofensas no son para el hombre, son para Dios. Segunda apelación, dice aquí, volver a motivar el efecto del ministro. Cuando uno se convierte al Evangelio y tenemos nuestra primera amor, escuchamos a los ministros, lo que nos dicen, lo que nos enseñan, porque estamos cerca de Dios. Y no nos ofende si los hermanos nos corrigen o nos enseñan, porque estamos cerca de Dios. Pero pasado el tiempo, se nos enfría este acercamiento y entonces pasa
que empezamos a alejarnos y empezamos a hacer cosas que no conviene y alejarnos de la iglesia. Viene el siervo de Dios y es decir, el ministro, y nos llama la atención para corregir nuestros pasos, ya que están llevando por un camino peligroso. Nosotros, al falta de humildad, nos alejamos del ministro, sin saber que él solo quiere obrar en favor de nosotros, ya que los únicos que salimos perjudicados al alejarnos somos nosotros mismos, pues salimos favorecidos al estar bien con Dios, es nosotros mismos. Pero no entendemos que entre más nos alejamos del ministro, más nos alejamos de Dios. Sin embargo, hay ministros que aman más la obra de Dios, es decir, al pueblo de Dios, en este caso la iglesia, que su propio bienestar, y lo sigue corrigiendo, aunque eso les ha acarreado problemas, les ha costado a veces enemistades, porque vuelvo a repetir, no sabemos que la ofensa no es para él, sino para Dios. Esto es que ellos siguen insistiendo para acercarnos a Dios y alejarnos del mal camino. Ese es el propósito del buen ministro, del ministro de Dios. Por esta causa, muchos lloran, sufren, pero nosotros debemos de ver lo que hacen por nuestro bien y volver a sentir ese respeto y ese cariño que al principio por el ministro sentíamos. Debemos de amar al ministro como un hermano, cuidarle en sus enfermedades, y por lo menos, si no podemos estar presentes o tal vez no tenemos dinero para darles, orar por ellos constantemente, no despreciarlos. Porque así como en Galacia había quien estaba en contra de Pablo, él reconocía también que había hermanos que se habían comportado de manera amable con Pablo, sin causarle agravio, no tenían resentimiento, enojo o malicia en contra de ellos. Pablo era una persona entregada a las cosas de Dios y no tenía ningún enojo contra ellos. El corazón de un verdadero ministro de Dios se ve claramente. Tiene afecto, bondad, cuidado por el pueblo, aunque éste se haya vuelto crítico del ministro de Dios. Por lo tanto, los creyentes deben seguir la apelación o amonestación del siervo de Dios. Dice el apóstol Pablo, si hubiesen podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos, para dármelos. Porque así era la iglesia de Galacia, cuando llegó el ministerio cuando llegó el evangelio. Amaban mucho a Pablo, lo protegían y lo cuidaban. El verdadero ministro debe ser recibido con bienvenida. Así hicieron los Gálatas, incluso en la enfermedad, sustentarlo, no despreciarlo, ni rechazarlo, ocuparse de él o de ellos, ya que ellos proclaman la verdad de Dios. Pero hoy en día, y en aquel entonces, incluso nuestro Señor Jesucristo padeció todo eso, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias se levantan, se vuelven contra el ministro de Dios porque predica y dice la verdad? ¿Cuántos hermanos hay así? Esperemos en Dios que no seamos unos de ellos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado en recibir también a los falsos maestros, que buscan beneficio a través de sus enseñanzas y que muchas veces, incluso su propio criterio, su propio interés, es solamente alejar a la gente del ministro de Dios. Porque sabemos que Satanás, que sabemos que siempre estará en contra de la obra de Dios. Debemos de estar alertas. El verdadero ministro de Dios ama como si fueran hijos. Por eso dice el apóstol Pablo, como hijitos, ¿verdad? Nuevamente. Trabaja por el bienestar de la iglesia. Advierte que deben de estar atentos y rechazar a los falsos ministros, a los falsos maestros.
Ningún creyente jamás debe de rechazar el ministerio de, de un ministro que busca ayudarlos a que crezcan y que estén cerca de Cristo, ya que ellos cuidan la iglesia del error, ya que ellos cuidan la iglesia, velan por ella. Amados hermanos, amemos a nuestros ministros, pero siempre debemos estar alertas, no dejarnos seducir como le hicieron los Gálatas, porque podemos caer en el error de tratar mal al ministro de Dios, al siervo de Dios, pero también en el error de que dejarnos llevar por, por gente que lo único que quiere es conseguir su propio beneficio y alejarnos de las cosas de Dios. Debemos de recibir siempre y ser hospedadores con los verdaderos ministros. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Yo quisiera estar con ustedes porque me estoy anonadado de que tan pronto alguien los haya seducido, los haya hecho caer mal. Pablo les imploraba que fueran como él, al ver que se había vuelto el pueblo, ¿verdad? Es decir, que Pablo era noble, era bueno, amaba a la iglesia, pero Pablo se los imploraba que fueran como él. Y el amor, y esperaba lo mismo de ellos. Y no ser como esas personas que se descarrilan y hacen todo por alejarse del ministro porque no les gusta que los amonesten, sino tener esa humildad de poder aceptar nuestros errores, esa humildad de poder aceptar que hemos cometido mal y alejarnos de nuestro mal camino, alejarnos de eso que nos llena de hacia nuestros ministros, ¿verdad? Que nos aleja de nuestros ministros. Amados hermanos, este tema es un tema demasiado corto, no es más tan profundo porque lo único que se nos hace y nos apela a este tema es tener ese amor y es tener ese pensamiento de discernición para poder discernir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo correcto e lo incorrecto. Amemos a nuestros ministros y si acaso llegase a cometer abajo de conforme a nuestros propios ojos algún error, amémoslos, oremos por ellos, perdonémosles y sigamos adelante y analicemos, porque ellos siempre estarán cuidándonos y velando por nosotros. Y estar alerta, porque a veces permitimos, no precisamente tiene que ser un falso ministro, incluso puede ser alguien que sea de la misma iglesia que está en contra, trabajando en contra de ellos. Os les ruego que velemos, oremos y cuidemos a nuestros hermanos, porque son siervos de Dios. Amados hermanos de la Iglesia de Dios, soy la hermana Suri Sagday Santiago Jiménez, desde la Ciudad de México. Paz a vos.